Bien. Bueno, ahora sí. Nada, antes de empezar me gustaría saber si se escucha bien, si hay algún problema. ¿Todo ok? ¿Los asistentes me escucháis bien? ¿Alguien me puede dar algún feedback en el chat? De momento, espero que sí. Nadie me dice nada. ¿Me escucháis? Vale, todo bien. Ok. Vale, pues entonces sí, ya vamos a empezar. Ya han pasado estos 5 minutos de rigor y por respeto a las personas que son puntuales y que se han incorporado a tiempo, vamos a empezar con la presentación. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Soria, soy Field Service de Keracol y, entre otras cosas, pues también me encargo de un poco lo que es la asistencia en zona de los sistemas de refuerzo estructural de Keracol. Y hoy pues soy el encargado de dar esta pequeña presentación de lo que son los sistemas de refuerzo estructural de Keracol. Voy a empezar yo, os voy a enseñar cuáles son los sistemas de refuerzo con los que disponemos, una pequeña pincelada sobre todo a nivel de refuerzo estructural de columnas y de pilares, y luego daré paso a mi compañero Bruno, que os hablará del software cálculo para llevar a cabo estos sistemas de refuerzo, donde viene implementada una librería con todos los sistemas de refuerzo, ¿vale? Pues nada, voy a empezar ya con lo que sería nuestra presentación de este primer sistema, como veis aquí en la pantalla, de refuerzo compatible. Sobre todo, hacer hincapié en lo de compatible, porque vamos a ver en qué consisten estos materiales de refuerzo y qué compatibilidad exactamente tienen con los muros de mampostería o estructuras de hormigón armado que debemos reforzar. Bien, a ver si va bien. Aquí veis un pequeño índice de lo que vamos a estar hablando durante estos 15-20 minutos. Vamos a hablar de materiales innovadores, vamos a hablar de sistemas de refuerzo estructural. Dividiremos los dos tipos de refuerzo en estructuras de hormigón armado, estructuras de mampostería, y hablaremos de las certificaciones. Bien, ¿qué son estos sistemas de refuerzo estructural innovadores? ¿Qué características tienen? Bueno, principalmente vamos a hablar de sistemas ligeros, sistemas que no aumentan demasiado el peso propio de la estructura que estamos reforzando, de forma que a nivel de sismo, sobre todo, no sería una problemática el hacer este tipo de refuerzos. Vamos a hablar de sistemas que mejoran la compatibilidad con las estructuras existentes, incluso reversibles. En el caso, por ejemplo, de las estructuras de mampostería o de fábrica de ladrillo, vamos a poder reforzar con materiales en base cal, que pueden ser reversibles al cabo del tiempo, o incluso que además son compatibles con las estructuras que estamos reforzando, puesto que al reforzar con morteros de cal también tenemos una cierta compatibilidad mecánica entre el comportamiento de una fábrica de ladrillo o de mampostería con un mortero de cal. En el caso de las estructuras de hormigón armado, pues tendremos morteros de reparación estructural para hacer refuerzo de este tipo de estructuras. Intentaremos siempre trabajar con materiales minerales, morteros minerales, aunque posiblemente, como luego veremos, podremos trabajar, en el caso sobre todo de estructuras de hormigón armado, podríamos trabajar con sistemas epoxídicos. Sobre todo, lo que me gustaría hacer hincapié es que los sistemas minerales de refuerzo estructural son sistemas permeables, hay sistemas compatibles con el soporte, pero además permeables, es decir, que permiten, en el caso sobre todo de los muros de ladrillo o de mampostería, permiten que siga existiendo la permeabilidad natural que tienen estas estructuras, ya que estamos reforzando con morteros en base. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas? Pues estamos hablando de sistemas que simplifican el trabajo del aplicador. Estamos hablando que son morteros minerales, estamos hablando, luego lo vemos, de tejidos de refuerzo, donde el aplicador no necesita hacer una preparación muy elaborada del sistema previo. Son
son un mortero, son unos tejidos, algo que el aplicador está habituado a trabajar en obra, ¿no? Este tipo de materiales. Respetuosos con el medio ambiente, sobre todo cuando trabajamos con morteros minerales, puesto que vamos a evitar el uso de materiales que tengan un alto impacto sobre el medio ambiente o la vida de las personas. Hablamos de técnicas de refuerzo no invasivas, que como os he dicho antes son relativamente fácilmente removibles o retirables para poder, sí, que no afectan a la estructura que estamos reforzando, y con unos costes de aplicación muy competitivos, puesto que al reducir, digamos, el uso de materiales técnicamente muy desarrollados, como puede ser los morteros epoxídicos, al trabajar con morteros que son técnicos, pero que son prácticamente minerales, reducimos también el coste de la aplicación. Los sistemas de refuerzo de Keracol constan, evidentemente, de un mortero o una matriz y un tejido. Nosotros vamos a hablar para el refuerzo de columnas o de pilares de morteros en base geoligante, morteros para reparación estructural del hormigón. Podremos hablar, como os he dicho, de resinas epoxídicas, como pone en la presentación, morteros de resina epoxídica para algunos casos concretos de refuerzo estructural, y también hablaremos de morteros en base cal hidráulica natural. Esos son los tres tipos de matrices que utilizaremos para hacer el refuerzo estructural. Luego, como os comentaba, para lo que sería el refuerzo de columnas y pilares, utilizaremos los tejidos en base de fibra de acero galvanizado, ¿vale? Aquí vemos un pequeño resumen de lo que serían los morteros en base geoligante. Estamos hablando de un mortero donde la base del ligante de ese mortero no es el cemento. Estamos hablando de un ligante mucho más estable que el propio cemento. Hablamos de un material químicamente muy estable, un material que no tiene retracción a nivel dimensional. Tampoco tendríamos problemas de despegues ni de fisuración, y un material que, como vemos aquí en la microscopía, se asemeja más a una roca mineral que no a un mortero cemento-polímero. Los morteros cemento-polímeros son morteros de reparación estructural donde la base de ese mortero, aparte del cemento, son una serie de polímeros que intentan contrarrestar y darle una prestación de flexibilidad, de adhesión al mortero que no tienen de forma natural solo con el cemento. Claro, el problema está en que el polímero, por lo general, tiene una durabilidad limitada y con el tiempo, el calor, se va deteriorando, y esas prestaciones de ese mortero, que inicialmente son muy buenas, con el tiempo se van degradando. Aquí en la microscopía que veis, esta vista al microscopio de geolite, vemos que toda la matriz del propio geoligante es una matriz mineral más parecida a una roca mineral que no al cemento polímero. En cuanto un segundo, pero, a ver, vale. En cuanto a lo que sería el geocalche, estamos hablando de los morteros de base cal para hacer los refuerzos estructurales. En este caso, hablamos tanto de cal hidráulica natural como el propio geoligante que utilizamos para el refuerzo estructural de estructuras de hormigón, puesto que para hacer refuerzos estructurales de mampostería, de ladrillo, al utilizar solo morteros de cal tenemos una limitación que es la resistencia. Aquí no podríamos hacer un refuerzo estructural como tal, necesitamos un mortero que nos dé más prestaciones y los morteros de cal hidráulica natural, pues está limitado esa resistencia. Para poder conseguir unas resistencias como las que se alcanzan con geocalche, necesitamos aditivarla con este geoligante que es un ligante hidráulico, como por ejemplo puede ser la porcelana natural, también es un aditivo que se utiliza históricamente para darle resistencia a la cal aérea, incluso para poder trabajarla en ambientes húmedos, ¿verdad? Pues en este caso aditivamos el geoligante para darle más resistencia también a este mortero. Pero lo importante es que este geoligante ni quita transpirabilidad al mortero, ni tampoco lo rigidiza en exceso. Es un mortero muy resistente, pero con un módulo elástico muy bajo, parecido al de la estructura, para que puedan trabajar de forma
homogénea, ¿no? Que sea compatible en ese sentido y no produzca despegues ni rotura frágil de las piezas de ladrillo de mampostería. Por otro lado, hablamos de un mortero estable y que químicamente no tiene ningún problema a nivel de inestabilidad con las estructuras que estamos rehabilitando, ¿vale? En este caso, hablamos de este mortero de envase cálido hidráulica natural con este geoligante que es el que nos da las prestaciones de resistencia. No lo he dicho antes, perdonad, pero tenemos aquí en esta plataforma se pueden hacer preguntas. Si tenéis alguna pregunta, podemos dejarla para el final, les podemos contestar todas, pero si tenéis alguna inmediata, la podemos hacer en este momento. Yo si veo que va saliendo, pues la puedo ir contestando, ¿vale? Bien, perdonad por el pequeño inciso. Seguimos. En este caso, hablamos de geoligantes, morteros de reparación estructural clase R4, los morteros en base geoligante son de resistencia superior a 45 newtons milímetro cuadrado, módulo elástico bastante bajo, menos que la del propio hormigón, aun siendo un módulo elástico alto, menos que la del propio hormigón, para que haya compatibilidad de formación con la estructura que estamos reforzando y con una resistencia de compresión, como os he dicho, R4, superior a 45 megapascales. Los morteros en base cal, los morteros de geocalche, son geomorteros clasificados 998 como morteros de 15 newtons de resistencia, newton milímetro cuadrado de resistencia a compresión, pero con un módulo elástico, como veis, muy bajo, de 9 gigapascales, para evitar, como os he dicho antes, esa posible rotura frágil de las piezas que estamos reforzando. Bien, también hablamos de morteros en base cal, que son transpirables y que permiten que ese muro que estamos reforzando, ese pilar que estamos reforzando, continúe manteniendo sus prestaciones iniciales en cuanto a intercambio de vapor. Bien, esta es la gama de morteros en base geoligante, se llama geolite, morteros minerales y los morteros epoxídicos. En cuanto a la gama de morteros de geocalche, los veis aquí, son geocalche F antisísmico, geocalche G antisísmico y geocalche FL antisísmico, que son los que utilizamos normalmente para hacer los refuerzos estructurales. Luego completa la gama una serie de morteros de forjado que en esa presentación concreta pues no los vamos a tocar. Nos quedaremos con estos tres primeros de aquí, ¿vale? Por otro lado, tenemos los tejidos con los que vamos a hacer el armado, son los tejidos de acero perlítico que están montados en llamamos estos hilos, llamamos tréfolo de cordón de 3x2, 3x2 porque son 3 cordones rectos con 2 que van haciendo el trenzado del armado, con un recubrimiento galvanizado para darle la protección frente a la oxidación y montado sobre una malla de fibra de vidrio simplemente para dar la disposición longitudinal que veis aquí de la fibra de acero galvanizado. Estas bandas de acero las tenemos en 4 gramajes, Geosteel G600, Geosteel G1200, G2000 y G3300. En función del gramaje, evidentemente, tendremos más resistencia. Con las matrices que hemos visto, geolite, geocalche y con estos tejidos, geosteel, vamos a hacer los refuerzos estructurales que os planteo a continuación de pilares. Por un lado, lo que tendremos, las posibles combinaciones serían las bandas de acero perlítico con geolite, con la matriz mineral, y esto sería un refuerzo SRG, Steel Reinforced Grout, para hacer este tipo de refuerzos. Podemos también hacer refuerzos no solo de pilares, sino incluso también de muros, utilizando la misma matriz, el mismo tejido de acero perlítico galvanizado, pero en este caso cambiando la matriz por una matriz de envase cálido hidráulica natural, como el geocalche. Y también podremos hacer refuerzos estructurales con el mismo tejido de acero, pero con la matriz epoxídica. En este caso, pasan de llamarse SRG, como en este caso, a SRP, Steel Reinforced Polymer, porque trabajamos con la matriz polimérica, la matriz epoxídica, ¿vale? También podemos hacer refuerzos de pilares haciendo aumento de sección, utilizando, en este caso, fibras de acero, steel fiber, y morteros
de reparación estructural fluido, como es en este caso Geolite Magma Xenon. Finalmente vamos a ver alguno de estos sistemas. Vemos aquí cómo podríamos hacer un refuerzo a compresión o bien de un pilar o bien de una columna utilizando el sistema mineral, en este caso siendo hormigón armado, de Geolite. En este caso lo que haríamos, como vemos aquí, es utilizar la matriz mineral Geolite y las bandas de acero perlítico considerando 5 veces y media las caras del pilar. Es decir, para poder hacer un buen encamisado de este pilar tendríamos que darle 1, 2, 3, 4 caras del pilar, 5 y media para que ese refuerzo sea efectivo. En caso de que sean una columna, ese anclaje debería ser al menos de 30 centímetros. Para el caso de refuerzos donde utilizamos, en lugar de la matriz de Geolite, utilizamos la matriz polimérica, Geolite Gel, que es el producto epoxídico, lo que utilizaremos o lo que haremos será, en lugar de hacer 5 caras y media, será suficiente con dar 5 caras y una longitud de anclaje, en el caso de columnas, de 20 centímetros. La preparación de soporte o la ejecución de estos sistemas la vemos aquí en estas imágenes. Deberemos primero hacer un redondeo de las aristas, en este caso no tanto por el trabajo, la trabajabilidad o el trabajo final del refuerzo, sino nos va a ayudar en el caso de hacer el doblado de la banda, que lo veis luego más adelante, para que ese doblado sea más sencillo poder girar los 90 grados del pilar. Pasaremos a crear una pequeña rugosidad del soporte, como veis con esta herramienta. Marcaremos, en este caso, con una plantilla donde debemos hacer los pliegues y esta plantilla la trasladaremos a las bandas de acero perlítico. Y donde hayamos marcado con la plantilla, haremos 3 pliegues en la esquina para poder hacer los 90 grados que necesitamos para girar el pilar. Humedeceremos el soporte, daremos una primera mano de Geolite, embeberemos el tejido y cubriremos ese tejido con otra mano de Geolite. Como os decía anteriormente, salvo este trabajo de aquí, que es la preparación de la banda, el resto son trabajos donde los aplicadores están habituados a trabajar con un mortero y con un tejido como el que veis aquí, ¿vale? Planteo, plegado, mojado el soporte, primera mano, colocación y segunda mano del tejido. En el caso de utilizar una matriz polimérica, en el caso de utilizar Geolite Gel, que es el mortero epoxídico, deberemos también hacer el redondeo de las aristas y la creación de la rugosidad, el replanteo para luego el plegado de la banda, pero en este caso no necesitaremos humedecer el soporte, al contrario, necesitaremos que ese soporte esté suficientemente seco para no tener problemas con la matriz epoxídica. Daremos una primera mano de Geolite Gel y colocaremos el tejido y lo veremos con el propio Geolite Gel, ¿vale? Serían las dos formas de hacer encamisados en pilares. Todo esto lo tenéis recogido en nuestro manual de refuerzo estructural, en este caso en la tabla 5, donde se ven todos los detalles constructivos para llevar a cabo este refuerzo y todos los parámetros incluso normativos para llevar a cabo este refuerzo. También tenemos opciones de incluso no solo hacer encamisados, sino también hacer refuerzos, como veis aquí, a flexión con estas bandas, con la misma banda sin cambiar de material, pero disponiéndolas en el otro sentido del pilar. Incluso haciendo empotramientos perfectos, como veis aquí, embebiendo esas bandas de esta forma en la base del pilar y dando continuidad a ese refuerzo, ¿vale? Aparte de los sistemas SRG y SRP que hemos visto ya, otra forma de hacer los refuerzos de pilares pueden ser los aumentos de sección y en este caso los sistemas se llaman FRC, como vemos aquí. O un aumento de sección directamente con acero. Este sería uno de los casos. Utilizaríamos el mortero Geolite Magma Xenon y las fibras para hacer un aumento de sección, un encofrado y un vertido del producto. Como vemos aquí, aplicar el primer soporte, encofrar, mezclar el sistema Geolite Magma Xenon y las fibras y hacer el vertido. Después encofrar y una protección superficial con el Geolite de microsilicato, es una pintura anticarbonatación para protección del hormigón. Esta lo recogemos en la tabla 3B
Y la otra opción que tenemos de hacer sistemas de refuerzo estructural de pilares de hormigón armado es aumentos de sección con un encamisado nuevo de acero. En este caso, tendremos que montar nuestro acero. Picar el soporte, como vemos aquí, crear rugosidad, montar un armado nuevo, luego a colocar nuestro encofrado, hacer el vertido, en este caso con geolite magma, sin las fibras, de ese encofrado y protección superficial. Esto lo vemos aquí recogido en la tabla 3A. Y aquí vemos los 4 tipos de refuerzo: SRG, SRP, FRC y el incremento de sección con un armado nuevo. A nivel de trabajabilidad, pues evidentemente los sistemas que nos quedan más a la izquierda son más sencillos de ejecutar. A nivel de prestacional, por lo normal, incrementas la sección, incrementas también la capacidad resistente del pilar. Esto es lo que deberemos evaluar con el software, si es suficiente con un sistema o deberemos ir con el sistema SRG o deberemos ir a un extremo que sería el incremento de sección para poder reforzar de forma efectiva nuestro pilar, ¿vale? En el caso de estructuras de mampostería, voy a ir un poco rápido porque ya voy fuera de tiempo, perdonad. Estructuras de mampostería haríamos prácticamente lo mismo que con las estructuras de hormigón, pero cambiaríamos la matriz. En vez de ser geolite, utilizaremos geocalche. Todo igual, preparado, replanteo, plegado, humedecido y una mano de geolite F antisísmico, que es el mortero en base cal, el armado o el refuerzo y otra mano para cubrir, ¿vale? Y eso viene recogido en la tabla 31, ¿vale? Al igual que en el otro caso, también podemos hacer refuerzos a flexión de estos pilares. Simplemente me queda hablar de las certificaciones, voy a hacerlo muy rápido. Hemos hecho una serie de ensayos, como veis aquí, algunos muy concretos en la zona que pensamos que es de influencia y sobre todo por el tema sísmico, que es Italia, pero también tenemos otros ensayos a nivel internacional de estos sistemas de refuerzo estructural. Podemos decir además que estamos hablando de los únicos sistemas de refuerzo estructural en bajo espesor, no solo para hormigón armado, sino también para mampostería, que disponen de un marcado CE que la habilita para utilizarlo en cualquier obra de refuerzo estructural, ¿vale? Simplemente me queda pediros perdón por haber ido tan acelerado, pero me gustaría ceñirme al tiempo que me han dado y ya me he sobrepasado. Os agradezco la asistencia y simplemente estoy mirando a ver si hay alguna consulta. ¿Todo ok? Buenas tardes, ¿todo bien? Veo que no. Por lo tanto, voy a dar paso a mi compañero Bruno, si os parece, para que os hable ahora del software de cálculo para poder llevar a cabo este tipo de refuerzo, ¿vale? Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención. Quedo aquí por si sale alguna consulta más tarde y nada, espero que sí y que podamos hablar luego al finalizar la presentación. Os paso con Bruno. Hasta ahora. Bueno, ahora para continuar con la presentación, yo voy a hablar un poquito acerca de los casos de aplicación prácticos que podemos tener de estos refuerzos, de los cuales hablamos recién, a través del software de cálculo Tremuri. Bueno, primero que nada me presento, yo soy el ingeniero Bruno Arias Valverde. Yo me desarrollo en esta data como experto en Tremuri Project, que es nuestro software más importante, que se dedica especialmente al cálculo y verificación de estructuras mayoritariamente de mampostería. Me desarrollo como QA tester, analista de calidad y como analista funcional. Bueno, como podemos ver en la pantalla, este es el software Tremuri, en el cual podemos modelar distintos elementos de una estructura mayoritariamente hecha en mampostería. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a dirigirnos al módulo de verificaciones locales para calcular una columna existente en hormigón armado. Para esto simplemente seleccionamos la columna ya existente en el modelo, hacemos clic derecho y seleccionamos calcular. En este caso ya todos los parámetros geométricos y mecánicos ya se encuentran insertados, directamente importados desde el modelo. Como podemos ver en la pantalla, todos los esfuerzos también de compresión, normales, momentos, también vienen importados todos del modelo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es agregar la armadura, en este caso
4 barras de Fidel 12 en los extremos y también colocamos los aceros de estribo. Una vez colocados se añaden automáticamente, como podemos ver se dibujan en el ambiente CAD del software y nosotros tenemos 3 columnas, ¿no es cierto? Columnas para calcular, columnas calculadas o columnas completadas. Arrastramos una pestaña de cálculo y podemos ver los resultados inmediatamente. El software inmediatamente nos dice los ambientes de criticidad de nuestro cálculo, como por ejemplo la flexocompresión es la que no verifica en este caso esta columna, por lo cual es importante insertar algún tipo de refuerzo. Como podemos ver acá, tenemos varias opciones de refuerzo, como por ejemplo una encamisadura que consiste en el ensanchamiento de la sección de hormigón armado, que podemos elegir cuánto se ensancha, con qué material de hormigón, qué material de acero podemos utilizar, qué número de barras introducimos en ese ensanchamiento, entre otros parámetros mecánicos. También, bueno, los estribados, todas esas características. En este otro tipo de refuerzo que tenemos es el tipo de refuerzo transversal, que el refuerzo transversal se hace, bueno, alrededor de la columna, cercándola, y tenemos varias opciones de refuerzo. Podemos insertar refuerzos en FRP, en fibra FRP, FRCM o en acero. Tenemos varias opciones, digamos, podemos insertar nosotros de manera manual todos los parámetros mecánicos del refuerzo que queramos insertar. Automáticamente el software me hace visible todos los refuerzos que yo puedo insertar, o podemos insertar algún valor desde la librería directamente, importándolo, que es lo que vamos a ver ahora. En este caso estamos viendo refuerzos, otra opción de refuerzo, que es la de refuerzo longitudinal, disponible en fibras FRP o FRCM, y lo que podemos hacer es importar de las librerías precargadas ya directamente en el software. Podemos importar uno de los productos de Keracol, en este caso un GeoSteel, que como ya están insertados todos los parámetros mecánicos y geométricos, simplemente cuando hacemos clic OK se insertan y dejan al usuario simplemente insertar algunos valores geométricos que son los que definen la matriz del refuerzo. Entonces, bueno, insertamos estos elementos para poder, bueno, definir el refuerzo que vamos a colocar en la columna que estamos examinando, y hacemos clic en OK. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la parte de la columna que queremos reforzar. Puede ser la zona superior e inferior o ambas, en este caso seleccionamos ambas, clic derecho y aplicamos nuestro refuerzo. Como podemos ver, ahora la flexocompresión viene verificada y el coeficiente de seguridad es mayor a 1, por lo cual nuestra columna ya está completamente calculada y verificada. Pasamos la pestaña de cálculo a columnas completadas, como podemos ver acá, y todos los elementos que se encuentren en columnas completadas van a ser los que se van a incluir en el informe que realiza automáticamente el software. Acá yo estoy haciendo ver el software en italiano porque está disponible en varios idiomas, entre ellos el italiano y el inglés. El español es una mejora que va a venir próximamente, por eso lo estoy haciendo ver en italiano. Ahora, bueno, voy a mostrar otro modelo, siguiendo siempre en el módulo de verificaciones locales. Vamos a ver otro ejemplo de aplicación. Para este caso vamos a utilizar los filtros que ya existen dentro del modelo para poder ver solamente la primera planta y seleccionar una columna de mampostería. Elegimos calcular y, como podemos ver, debemos insertar un nombre de una descripción de la columna, y todos los parámetros geométricos, el material y la existencia o no de un refuerzo ya viene importada desde el modelo. El único que podemos modificar manualmente son la altura neta y el Z inferior y el Z superior, que pueden influenciar el cálculo en el caso de la presencia de arcos, por ejemplo. Presionamos calcular y vemos que la verificación de resistencia no está verificada, por lo que sería interesante e importante agregar algún tipo de refuerzo.
nos vamos al ambiente de estructura de Tremuri y vamos a seleccionar la columna que estamos analizando para modificarla y poder insertar un refuerzo. En nuestro caso vamos a seleccionar un refuerzo de tipo FRP, FRCM y vamos a abrir la librería de refuerzos. Insertamos un refuerzo nuevo que vamos a tener que insertar un nombre, una descripción y todos los parámetros mecánicos para, digamos, de ser necesario lo podemos insertar en varios elementos. Para este caso vamos a seleccionar un tipo de refuerzo FRP que podemos elegir que sea de barras o de tejido y cada una de las opciones que habilitemos nos va a habilitar los parámetros mecánicos que podemos editar. En el caso, por ejemplo, si seleccionamos FRCM, vamos a tener algunos parámetros que son distintos, propios de este tipo de refuerzo, y podemos, si queremos, abrir la librería y de la misma manera como vimos hace un momento, podemos usar los elementos, los productos Keracol que consideremos pertinentes. El software ya cuenta con un filtro que nos indica si el producto que queremos utilizar es aplicable al tipo de elemento, por ejemplo, una columna de hormigón, una columna de mampostería, si es aplicable o no. El software ya contiene un filtro que nos indica si es aplicable o no este tipo de refuerzo. Insertamos los parámetros mecánicos que creamos necesarios, propios como el espesor, propios de la aplicación específica del refuerzo, un nombre, y hacemos clic en OK. Esa ventana de aviso nos dice que ese elemento se encuentra disponible en verificaciones locales y que va a ser modificado. Como vemos acá, este tipo de refuerzo tiene un coeficiente de mejoramiento, de mejora sobre la columna de 1,45, una mejora del 45%. Entonces hacemos clic en OK, aceptamos modificar esta columna de mampostería y después volvemos a la parte de verificaciones locales. Una vez ahí, nuevamente aplicamos el filtro para encontrar nuestro elemento, hacemos desaparecer las estructuras horizontales y cuando vamos a calcular esta misma columna, vemos que ya se encuentra importado el refuerzo que acabamos de introducir. Insertamos una descripción de la columna y las cargas son importadas desde modelo, todos los parámetros los dejamos iguales y presionamos calcular. Como podemos ver ahora, esta mejora hizo que la verifica de resistencia sea verificada, sea exitosa, por lo que nuestra columna quedaría verificada correctamente. Bueno, ahora para continuar con nuestra verificación de elementos, lo que vamos a hacer ahora va a ser verificar una columna con Tremuri, una columna nueva en hormigón armado. Lo que nosotros hicimos en un primer momento fue verificar una columna de un estado existente, una columna ya existente, digamos, haciendo la diferencia entre lo que es el estado actual y el estado de proyecto. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar y calcular una columna de hormigón armado nueva. Entonces, el estado de nuevo ya fue definido dentro del software. Simplemente hacemos clic derecho, calcular. Tenemos todas las solicitaciones, como podemos ver en pantalla, que son directamente importadas del análisis estático que realiza el software. Y como podemos ver en esta vista acá a la izquierda de la pantalla, tenemos un dibujo de la sección, del perfil de la columna y todos los refuerzos que podemos colocar. Una vez que cuando arrastramos la pestaña de cálculo, automáticamente inserta la armadura mínima necesaria para que podamos verificar para que esta columna quede verificada.
Entonces, como podemos ver, se insertan automáticamente todos los aceros longitudinales y transversales de nuestra columna nueva en hormigón armado. Si vamos al ambiente estructura, al ambiente de análisis global de la estructura y hacemos clic derecho para modificar esta columna de hormigón armado, podemos ver que todos los aceros longitudinales y transversales directamente vienen importados de el ambiente de verificaciones locales, por lo cual tiene un comportamiento dinámico. Modificaciones del ambiente de estructura se ven en verificaciones locales y viceversa. Sin embargo, podemos, como estoy haciendo ver acá, podemos modificar manualmente la armadura si así lo deseamos. Como podemos ver, podemos también seleccionar otra columna y nuevamente, como hicimos recientemente, podemos agregar un refuerzo en FRP o en FRCM, siempre, ¿no es cierto?, seleccionando desde la librería que cuenta con elementos precargados, elementos que se pueden ingresar manualmente parámetro por parámetro, o elementos de catálogos comerciales como por ejemplo todos los productos de Keracol. En nuestro caso vamos a elegir un tipo de refuerzo FRCM de Keracol. Como dije, un filtro, un aviso en la parte inferior de la ventana nos va a decir si es correcta la aplicabilidad de este refuerzo a este elemento. Lo seleccionamos, insertamos los parámetros, el espesor y la tensión característica, y todo el resto de los parámetros los dejamos directamente de como vienen desde el catálogo de la librería. También podemos seleccionar la clase de exposición de nuestro elemento y que eso nos va a modificar el parámetro NA. Hacemos clic en OK. Ya creamos nuestro refuerzo y si deseamos insertarlo para este elemento, ahí vemos el factor de mejora de este refuerzo, que en este caso es de un 8%. Hacemos clic en OK para guardar estos parámetros y ya quedan guardados directamente en el modelo. Como podemos observar, si quisiéramos ir al ambiente de verificaciones locales, podemos simplemente seleccionar el submenú de columnas en hormigón armado, y tenemos varias opciones. Podemos crear columnas nuevas que no existen en el modelo, podemos incluir todas las columnas en hormigón armado existentes en el modelo o incluir solamente las columnas de hormigón armado existentes en el modelo que no tengan armadura. Entonces directamente podemos agilizar el cálculo y el diseño de toda la estructura de nuestro modelo. En nuestro caso, cuando insertamos una columna que no existe en el modelo, podemos seleccionar el tipo de sección. Podemos crear secciones personalizadas, pero también podemos utilizar, como vemos en la librería, algunas de las secciones más comunes, como por ejemplo secciones cuadradas de 20, 30 centímetros o 25 centímetros de lado. Pero sin embargo se pueden editar las geometrías y crear una columna de la sección que se necesite. Nombramos la sección, una sección de una geometría distinta para ya guardarla por si la queremos usar en otra parte del modelo. Y como podemos ver, bueno, seleccionamos todos los materiales tipo de acero, la clase de exposición del hormigón, y tenemos una parte donde podemos ingresar todos los tipos de solicitación, que son momentos en las direcciones Y y en las direcciones Z, para distintos estados límites de servicio, estados límites últimos, raros, frecuentes, etc. También esfuerzos obviamente de corte, momento y normal en los extremos superiores e inferiores y en ambas direcciones. En este caso, digamos, cancelamos porque no queremos insertar el elemento
Y nada más quiero hacer ver que podemos hacer exactamente lo mismo con columnas de mampostería. Como podemos ver acá, podemos primero que nada insertar una descripción del elemento y podemos insertar todos los parámetros geométricos, ancho, alto, largo, altura neta, altura y altura neta. Podemos insertar la resistencia característica de la resistencia de cálculo de este material, de esta mampostería, y también podemos directamente, si lo consideramos pertinente, podemos, en vez de insertar el refuerzo directamente, podemos insertar directamente el parámetro de mejora, como podéis ver ahí. También podemos insertar todos los tipos de cargas en la parte superior e inferior. También podemos insertar todas las excentricidades, esfuerzos normales de corte, como se ve ahí, y los factores de reducción por excentricidad. Bueno, con esto finalizo mi parte de la presentación, en la que quería demostrar cómo se podía utilizar productos Keracol para reforzar columnas utilizando el software Tremuri. De mi parte los invito a nuestro canal de YouTube, donde contamos donde va a estar cargado este webinar, entre otros webinars de Tremuri y de otros software que producimos en esta data. También dejo mi correo de contacto por si hay alguna duda. Nosotros estamos más que disponibles y abiertos a realizar unas demostraciones, un demo personalizado, por lo cual dejo mis datos de contacto y desde ya les agradezco muchísimo por su atención, y ahora abrimos el espacio para las preguntas.